Muy buenos días para todos. De parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros Asien les damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos el día de hoy. Hoy va a estar con nosotros el doctor Cristian Dueñas. En un momento él estará con nosotros. Vamos a dar unos minutos para permitir el ingreso de las demás personas y en un momento iniciaremos. Recuerden que ustedes pueden compartir este link. Las personas que están ya en la plataforma pueden compartir el link para que nos puedan acompañar sus colegas o amigos. En un momento iniciaremos la conferencia. Muy buenos días para todos. De parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros Asien les damos la bienvenida. Invitamos al doctor Cristian. Doctor, ¿en este momento nos escucha? Buenos días, señor Daniel. Sí, señor, ahí lo escucho perfectamente. ¿Ustedes me escuchan bien? Doctor, en este momento lo escuchamos. Gracias por estar con nosotros, como siempre, por acompañarnos, por compartir sus conocimientos, sus experiencias con nuestros asistentes. El día de hoy podemos dar inicio. Adelante, doctor Cristian. Vale, vale, muchas gracias aquí por la presentación. Muy buenos días para todos. Es para mí un placer estar aquí con ustedes acompañándolos en este espacio. Mi nombre es Cristian Andrés Dueñas Cubides. Soy psicólogo de profesión, especialista en desarrollo humano y magíster en gestión social empresarial. Ya llevo trabajando en gestión humana más de 11 años, acompañando pues a las personas en su proceso de empleabilidad, y también pues con las empresas ofreciendo soluciones de consultoría organizacional, todo lo relacionado a lo que es selección, evaluación y desarrollo del talento humano. También trabajamos, por supuesto, en alternancia con la investigación en docencia universitaria, ya alrededor de 5 años. Y bueno, en este espacio, en el día de hoy, pues vamos a hablar de los Assessment Center. Seguramente en este espacio pues pueden estar como en las dos partes, ¿no? Los evaluadores, es decir, las empresas o las personas que hacen parte de los procesos de selección y pues quieren profundizar o fortalecer sus conocimientos o tener, ¿no?, otro punto de vista de cara a los Assessment Center. Y por supuesto, también están los candidatos, personas que están buscando empleo y que en algún momento de sus vidas le han hecho algún Assessment Center o quisieran saber, ¿no?, qué significa el Assessment Center y el por qué es importante en los procesos de selección. Entonces, básicamente, esa es como la introducción. ¿Qué es un Assessment Center? Un Assessment Center básicamente es un método de evaluación que busca, a través de la simulación, poner a las personas en contexto, es decir, recrear situaciones que pueden ser típicas del trabajo, que esas situaciones exigen precisamente desenvolverse, desarrollar una serie de competencias y a través de ese comportamiento que tiene él o los candidatos en esa situación se pueda confirmar cuál es el ajuste, ¿no? Es como, hagan de cuenta, como poner a la persona en su día a día del trabajo y en base a eso, a ese comportamiento, uno dice, ok, sí, yo lo veo para el cargo o no lo veo. Entonces se pueden observar comportamientos específicos y es un tema muy chévere porque permite precisamente la discusión entre los evaluadores y se reduce sustancialmente la subjetividad al momento de hacer un proceso de evaluación a través de un Assessment Center. Entonces, eso es el objetivo, esa es la diferencia pues, de un Assessment Center frente a otros métodos de evaluación. Entonces, pues en un Assessment Center pues se definen pues unos juegos de roles, ¿cierto? Se le asignan ciertos papeles a los candidatos
Un assessment center también se puede hacer a través de unas entrevistas, tenemos que pues, ponerlos como en ciertas situaciones, pero tienen que ser ampliamente elaboradas, muy bien descritas para que la persona pues pueda contestar, ¿sí? No es simplemente como la pregunta, ¿usted qué haría en? Sino es definir una situación. De hecho pues se definen preguntas en escrito, la persona pues tendría unos minutos para responder y a través de una entrevista pues individual inclusive, la persona puede también desempeñarse. También hay pruebas de papel y lápiz frente a situaciones, es decir, se establece un caso y de acuerdo pues a la situación pues la persona puede responder, ¿cierto? Son preguntas abiertas, son situaciones y de acuerdo pues a las respuestas los evaluadores tomarán una decisión. Hay que tener cuidado, esto no es una prueba de conocimientos, sino son pruebas situacionales y es como usted quería y en base a esa situación pues se definen los procesos. Y aquí pues ya podemos hablar de pruebas de conocimiento, pero en campo, ¿cierto? Es decir, cómo ese conocimiento se puede resolver de manera aplicada. Sí, es decir, no solamente es el concepto o la teoría como el campo académico, sino cómo ese conocimiento se pone a prueba en el día a día. Entonces, también existe pues esa serie de situaciones. Entonces, no olviden eso. Un assessment center siempre lo vamos a relacionar a situaciones simuladas, ¿sí? Que pueden, claro que sí, traerse del día a día de una compañía. Entonces, eso es fundamental. Un assessment center, pues si se compara con otros métodos de evaluación como las pruebas de personalidad, incluso pues las entrevistas clásicas o por competencias, pues tiene amplias ventajas. ¿Por qué? Porque pues en este caso, pues si bien es cierto, puede ser en un principio más costoso a nivel de la inversión en tecnología o en recurso humano especializado que esté preparado y capacitado para hacer assessment center, ya en ese retorno de inversión es mucho más favorable, ¿cierto? Como aquí podemos tomar esta gráfica de una firma muy conocida en hacer o diseñar assessment center a nivel global y el retorno de inversión pues es bastante considerable. ¿En qué sentido? En traer, por supuesto, un talento humano muy valioso que aporte significativamente a la organización, un talento humano que su probabilidad de rotación sea mucho más baja, un talento humano pues que esté, por supuesto, más comprometido con la organización y bueno, siempre esa milla extra y después tiene que estar acompañado de otros procesos de talento humano. No solamente, de nada serviría hacer un assessment center bien estructurado, bien desarrollado, si en la compañía no existe un proceso de formación, un proceso de desarrollo que permita que la persona pueda seguir creciendo con y a través de la compañía. Entonces, eso es muy importante. Entonces, como podemos ver, si lo comparamos con respecto a otros tipos digamos, de nivel de efectividad en los procesos, es mucho más efectivo. ¿Sí? Entonces, hablamos que hasta un 65% puede ser más efectivo que otro tipo de pruebas. Como ejemplo, fíjense que las entrevistas pueden hacer hasta un 20%. ¿Sí? Por ejemplo, contrario a la creencia de muchas personas, dicen, por ejemplo, no, es que usted es psicólogo, entonces usted puede detectar si la persona dice o no mentiras. Con decirles que hasta en el polígrafo también una persona demasiado entrenada puede hasta manipularlo. Entonces, pues realmente el tema de una entrevista en 15 o 20 minutos no nos permite predecir tan acertadamente cómo puede ser el comportamiento de una persona en el trabajo, distinto a un assessment center donde pues sí es más factible ver otra serie de detalles comportamentales. Las pruebas de personalidad, pues un 39% y las habilidades cognitivas hasta un 53%. Si sumamos esos tres filtros, pues pueden, digamos, dar un porcentaje de predictividad interesante, pero si lo reforzamos con un assessment center, pues el nivel de efectividad en el proceso de elección es bastante alto. Un assessment center pues tiende a ser extenso, ¿sí? Es decir, se definen situaciones, se involucran por supuesto más personas, normalmente está uno o más candidatos que pues hacen parte del proceso, los cuales han ido clasificando. Normalmente el assessment center no se hace al principio del proceso de selección, sino se hace ya en las instancias finales, casi que esto es como de los últimos filtros antes de ya la decisión final. Y permite precisamente en una misma situación, en un solo momento, evaluar precisamente esas competencias. Por supuesto son más costosos porque involucra que estén presentes más evaluadores o estén liderados por una persona de nómina de la empresa, pues que está pues en talento humano o un outsourcing, un consultor
que pues está en la capacidad de diseñar y ejecutar ese Assessment Center. Entonces, pues normalmente sí es más costoso. Los Assessment Center normalmente son conocidos por evaluar competencias como la comunicación, el liderazgo, el trabajo en equipo, habilidades analíticas también pues de los candidatos y también habilidades de razonamiento. Entonces, si uno se pone a ver el tema del Assessment Center, si toma tiempo, involucra a varias personas, normalmente es muy útil para evaluar esa serie de competencias. Definitivamente un Assessment Center pues no se puede aplicar para todo tipo de cargos. Un Assessment Center es muy valioso para posiciones administrativas, posiciones de mandos medios y cargos gerenciales. Es ahí donde el Assessment Center pues tiene un alto valor agregado. Eso es importante pues, que lo tengan muy presente. Es decir, si alguno de ustedes es un ingeniero que está participando para un cargo ya especializado y lo invitan a participar en un Assessment Center es porque pues está pues en un nivel de influencia en la compañía importante y por eso pues ese filtro pues va a ser fundamental para pues tomar la decisión. Esta información inicialmente pues va para las personas que, pues, por ejemplo, trabajan en talento humano y quieren conocer, ¿no? Cómo construir un Assessment Center. Posterior a ello, yo también les compartiré algunos consejos, tips para las personas que están buscando empleo y quieren prepararse para un Assessment Center. Entonces, la primera parte es definir los objetivos, ¿cierto? O sea, ya sabemos que es un ejercicio de simulación, de preparación, perdón, no de preparación, sino de recrear una situación cotidiana del trabajo. Ok, ahora, ¿qué es lo que yo realmente quiero hacer con el Assessment Center? ¿Qué es lo que yo pretendo evaluar? Entonces, ahí a través del objetivo, es decir, bueno, vamos a evaluar, vamos a poner a la persona, a los candidatos en contexto de una situación cotidiana para poder determinar si se ajusta o no se ajusta al perfil. Después de eso, se debe definir e identificar cuáles son las competencias que yo voy a evaluar en esa situación. Es decir, si yo recreo una situación en la cual es importante la comunicación, la negociación, pues yo mirar los detalles de esa situación para buscar que la persona despliegue esas habilidades. ¿Sí? Entonces, les pongo un ejemplo. Si yo busco entonces poner a prueba la negociación, pues yo voy a diseñar una situación en la cual requiera que la persona tenga una situación adversa y quiera precisamente buscar el beneficio de las dos partes, ¿cierto? Como partiendo del concepto básico de negociación o el modelo de Harvard frente a la negociación, buscando el gana-gana, ¿verdad? Entonces, ahí donde buscamos al momento de generar la evaluación o la situación sea coherente con la competencia que yo quiero evaluar. Entonces, aquí sí es muy importante que seamos muy cuidadosos, que nos apoyemos en personas expertas en el tema de la construcción y definición de competencias, que es muy importante. Tan claro definir cuál es el objetivo o misión institucional, ¿cierto? De la organización en la cual pues van a ser parte de este nuevo colaborador y en base a eso pues uno entiende ya la necesidad del área o del cargo en específico para en base a eso ya pues definir y entender cuáles serían esas competencias claves que yo necesitaría observar en esa situación. Entonces, esto es algo importante, eso es algo supremamente importante para poder continuar con las demás etapas del proceso. Muchas veces lo que se ve es que no se tiene claro, no se definen muy bien las competencias y si no se definen bien las competencias es más complicado. Por ejemplo, en el modelo de consultoría que de manera particular yo trabajo con las empresas y yo lo que busco es precisamente eso. Hago un diagnóstico de la cultura organizacional, conozco o busco levantar el perfil de cargo, entender muy bien las competencias. Si no están definidas, entonces buscamos definir la competencia y degradar la competencia. ¿Qué es degradar la competencia? Establecerla por niveles, tipo escala Likert, siendo uno donde hay unos comportamientos, unas serie de conductas que no cumplen con el perfil, hasta 105 el perfil óptimo, ¿no? Lo deseado que es o supere esas expectativas. Entonces, esa parte también es muy importante para poder entrenar o al momento de socializar esto con los evaluadores, todos tengamos la misma métrica, ¿cierto? Es decir, todos debemos tener la misma unidad de medida para evaluar esas competencias. Entonces, eso es importante. Pues después de eso, entonces, es decir, identificación de conductas hace referencia precisamente a la degradación de competencias, como
A nivel comportamental, por ejemplo, si hablamos de negociación, por ejemplo, en un nivel 1, la persona no es capaz de entender la necesidad del otro, también de anteponer su propia necesidad y lograr un acuerdo, ¿cierto? Poniendo un ejemplo. Hasta el nivel 5, la persona es capaz de persuadir, de llevar precisamente la situación a un acuerdo que lleve a las dos partes a un gana-gana, ¿cierto? Entonces, fíjense que esto podemos llevar a nivel de comportamientos. Todo comportamiento, toda conducta puede ser medible, influencia en sus resultados, en su frecuencia, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importante. Y definimos la matriz, pues normalmente imaginen es como un cuadro donde pues se distribuyen las diferentes competencias y asimismo pues se tienen en cuenta las situaciones, se tienen en cuenta las decisiones. Después de eso, lo que se debe hacer es la selección y el entrenamiento de los evaluadores. Esta es una etapa también importante, porque lo ideal, por ejemplo, en esos evaluadores, que hagan parte de personas de talento humano de la compañía, que conozcan del tema de competencias y puedan acompañar y guiar a esos evaluadores. ¿Y quiénes serían nosotros evaluadores? Personas normalmente del área de trabajo, el jefe inmediato, o el líder técnico, o compañeros del área que pues estén en la capacidad de poder entender cuáles son las necesidades y al momento pues de evaluar a los candidatos externos pues tengan un criterio, ¿no? Tengan una objetividad al momento de tomar pues la evaluación. Después de eso pues se ejecuta como tal el Assessment Center. Hay que tener pues algunos detalles, algunas consideraciones al momento de ejecutarlo para no sesgar el ejercicio y buscar pues la mayor eficiencia, efectividad en el proceso. Después de que termina el Assessment Center, pues se hace una evaluación de resultados, es decir, ese panel de evaluadores compara sus puntuaciones, se discute sobre el tema y finalmente se presentan los informes y se le da una retroalimentación a los participantes. Que eso es pues el deber ser, ¿no? El deber ser desde los procesos de selección, de un proceso de selección y pues por supuesto de un Assessment Center. Tiene varias, pues como todo en la vida, pues tiene sus fortalezas y debilidades, un Assessment Center. Aquí, pues dentro de las principales fortalezas, pues digamos que optimiza, ¿no? El tiempo en la búsqueda del candidato ideal y permite generar un mayor nivel de predictibilidad frente a la elección del candidato. Es decir, poner o recrear una situación y poner a ese candidato en contexto nos permite evidenciar si en verdad está en la capacidad de asumir el cargo o definitivamente estaría muy grande la brecha. Entonces, eso es una de las principales ventajas. Puede pues, obtener resultados más objetivos porque la decisión no recae solamente en un evaluador. Normalmente un Assessment Center se compone por un panel de 3 o más evaluadores. Entonces, eso permite la objetividad. Mi recomendación, siempre que se defina o se construye un panel de evaluadores, se defina en un número impar, no en número par. ¿Para qué? Para que la decisión, pues, digamos que sea más fácil, ¿no? Al momento, porque puede generarse un empate, entonces eso se complica. En cambio, con un número impar, pues, necesariamente, pues, va a llevar a que se tome o se incline por alguno de los candidatos. Entonces, eso, por ejemplo, es un pequeño tip y ayuda muchísimo a tomar decisiones oportunas y muy valiosas para la organización. No solamente el candidato se evalúa por su respuesta como tal, sino que se puede demostrar las habilidades en contexto y pues se pueden ver más fácilmente si la persona puede cumplir con esas exigencias del cargo. Es algo muy interesante, es poner a las personas en situaciones. Las debilidades, claro, desde el punto de vista económico es más costoso, ¿cierto? Respecto a una aplicación de pruebas, realización de entrevistas clásicas y demás. A veces sucede que no siempre las personas ante los grupos se comportan igual, ¿no? Que de manera individual. Entonces, hay que entender muy bien si el cargo en las situaciones grupales del día a día sí serían coherentes con el Assessment Center. Vamos a poner una situación. Si es un líder técnico de mantenimiento y pues resulta que el cargo pues está muy enfocado a la parte de conocimientos y habilidades técnicas, pues es importante que el Assessment Center se enfoque a eso, a los desafíos y trabajo del tema en el día a día y cuánto se diseña más bien un Assessment individual, no grupal. Entonces, eso es importante porque muchas veces se confunde, por ejemplo, el liderazgo con el histrionismo. ¿Qué es el histrionismo? Gritar, destacarse, es el que más quiere hacer ruido, pero no necesariamente eso son características de un líder. Infortunadamente en nuestra cultura latina, yo no sé por qué, confundimos el histrionismo con liderazgo. Eso nada que ver con lo otro. Entonces,
es importante pues también tener presente eso, que se puede presentar un sesgo al momento de no entender realmente cuál es la necesidad y entender la personalidad pues del perfil. Un ejemplo, si buscamos algún cargo, por ejemplo, pues de mantenimiento o ingenieros de, no sé, de otro tipo de que están interactuando siempre con una máquina, de pronto no se da mucho la situación de desarrollar sus habilidades sociales, pues no podemos pretender que en una cena grupal pues todos desplieguen pues las grandes habilidades sociales. Entonces, hay que mirar muy bien las características, es decir, los roles del cargo que dan también para desarrollar ciertos patrones de personalidad. Entonces, seguramente hay otros roles dentro de una organización que al momento de interactuar con muchas personas, al momento de comunicarse, lleva a que la persona empiece a desplegar, a desarrollar habilidades comunicativas, habilidades de liderazgo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, que eso pues, si no se tiene buen entrenamiento y claridad sobre eso, se puede caer en ese sesgo. Y pues digamos que pues, puede ser desgastante, ¿cierto? Porque muchas veces el assessment es tan exigente que se hace un grupo y al final no elijan a nadie, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso, hay que tener en cuenta también las variables o lo que se cuenta en el momento en el mercado. Hay momentos donde puede ser más fácil reclutar y tener una amplia cantidad de candidatos que en otras épocas donde es más complejo. Por eso en este momento sucede algo muy curioso. Las personas están muy resistentes a tomar empleos que involucren desplazamiento, que involucren la presencialidad. Es decir, la pandemia pues ha permitido ver que sí se puede trabajar desde casa. La gente valora más precisamente el tiempo en el hogar, compartir con la familia, etcétera. Entonces, muchos de los roles, pues digamos, de la presencialidad empiezan a cambiar. Entonces, en este momento particularmente es más retador encontrar personas que estén dispuestas a trabajar no presencial. Eso es como una tendencia que pues aquí con la consultora hemos podido evidenciar pues con los procesos. Entonces, en esas fases de los objetivos, pues es clave determinar el propósito laboral. Digamos, aquí hacemos como un recuercito, ¿no? De cada uno de los pasos del proceso de selección. Se debe tener, pues, precisamente claridad al momento de determinar, o sea, saber para qué realmente yo quiero hacer, pues, una assessment center. Eh, al momento de formular las preguntas o diseñar el caso, proponer la simulación, debe tenerse, pues, un lenguaje claro y preciso para los candidatos. A veces sucede que el Assessment Center se hace como del afán, no se tienen en cuenta los otros evaluadores y se proponen situaciones que son confusas, a veces que ni el que los propone lo entiende, o solo se entiende el solito, no, debe quedar claro para todo el mundo. Como les decía anteriormente, los evaluadores pues deben ser jefes, otros líderes o personas pues que están permanentemente en contacto con ese cargo, eso es supremamente importante. Y al momento de analizar los resultados, puedes buscar mucha objetividad, ¿cierto? Que el instrumento del Assessment Center me permita a mí tomar decisiones objetivas al momento pues de generar pues la vinculación. Y como les comentaba anteriormente en esta charla, no solamente es hacer el Assessment Center. De hecho, si yo como candidato estoy en una empresa y dentro del proceso de selección eh, me incluyen en el Assessment Center, yo como candidato me hago una expectativa de la compañía y digo, oye, ok, no cualquier empresa hace un Assessment Center, entonces yo tengo la expectativa que seguramente esta empresa tiene un plan de formación, de acompañamiento, etcétera, etcétera. Entonces, imaginemos esta situación, que el examen es tan exigente que de pronto se hacen dos rondas de candidatos, no cumplen con lo que se espera, entonces el panel de valores llega a la conclusión, dice, bueno, eso es lo que hay en el mercado, de pronto nuestro estándar de expectativas está muy alto, vamos a hacer un ponderado y elegimos pues al que más se acercó a eso. ¿Sí? Ojo, no es el menos peor, sino al que más se acercó pues a ese estándar. Y en base a eso, pues se define un plan de formación para trabajar en esas habilidades. Yo en lo personal soy muy partidario de contratar la actitud y formar la aptitud, ¿cierto? La actitud con P de papá, porque si tenemos de base la actitud, favorece que la persona pueda desarrollarlo. Segundo, muchas empresas buscan es que se dé como es lo contrario, ¿no? Que tengan la aptitud y que sepan y que tengan ya todo y que nos vamos a capacitar y de pronto la actitud no favorece y empezamos a tener, ¿no? Una serie de problemas y más si es un cargo de liderazgo. Entonces el tema de habilidades blandas es más fácil trabajarlo
cuando una persona está comprometida, está motivada con la organización. Entonces, este quinto paso, esto ya es después de la contratación, pero sí es importante acompañar, trabajar con la persona y hacer un seguimiento, ¿cierto? El seguimiento, ¿cómo se hace? A través de la evaluación de desempeño, basada en objetivos, OKRs, o como lo quieran llamar. Entonces, a través de esa metodología, pues se busca precisamente comprobar que al momento de trabajar las habilidades blandas, la persona se empieza a cerrar esa brecha, ¿no? Entre el ideal, el estándar del cargo, frente a lo que la persona puede ofrecer con la compañía. Darle, por supuesto, herramientas para que pues, lo pueda lograr, lo logre fácilmente. ¿Qué es importante? Entonces, en la Assessment Center, aquí pues otra serie de tips que son valiosos. Diseñar el Assessment Center en base a las funciones del cargo, ¿sí? Es decir, a veces se comete el error que se diseñan situaciones como un ideal, no, vamos a poner algo bien chévere, bien exigente, y a veces se deja de un lado cuál es el día a día del cargo, y de pronto el momento de hacer el Assessment Center no tiene mucho que ver con ese día a día, no. Hay que tener mucho cuidado con eso. Si vamos a diseñar un Assessment Center, es basado pues en la misión, en lo que el cargo le va a ofrecer a la compañía. Al momento pues de redactar el informe, que es un informe objetivo, basado en competencias, en evidencias, ¿sí? No es que a mí me pareció y es que yo creo, no, o sea, es que es basado en los resultados que usted pudo observar y contrastar a través del Assessment Center. Entonces, eso es importante. Si se diseña un estudio de casos, es importante el trabajo en equipo, que todo el mundo conozca la situación, se pueda, a través de la socialización, tener variables comunes y claras para poder evaluar a esas personas. En el momento pues de generar la presentación del Assessment Center, también aquí es otro tip importante. En el momento de explicar el Assessment Center, ustedes puedan bajarle, ¿cierto? Eliminar esa incertidumbre, bueno, no eliminarla, pero sí reducirla sustancialmente a los candidatos, porque un Assessment Center de por sí genera mucha ansiedad, genera mucha incertidumbre. Entonces también ustedes son responsables como evaluadores de darle una tranquilidad a los candidatos, diciéndole cosas como, por ejemplo, bueno, vamos a hacer un ejercicio grupal, el objetivo es evaluar sus competencias, esto no tiene nada que ver pues con sus aspectos de personalidad, buscamos es precisamente acompañarlos y llevarlos a un proceso de evaluación y tomar pues la mejor decisión. Entonces, nuestra invitación es que se sientan muy tranquilos, se basen en su experiencia laboral, en sus conocimientos para poder responder a las exigencias de la situación. Ahí donde ustedes presentan al panel de evaluadores, quiénes son y por qué están ahí. Y les comente más o menos como a grosso modo, pues cómo es la mecánica, cuánto tiempo más o menos se demoran en la mecánica y cómo se va a cerrar el ejercicio. Es importante la parte pues de la innovación. Entonces, eso, por ejemplo, pues con los Assessment Center que pues se diseñan de manera presencial. Ahora, tenemos por supuesto la virtualidad. Hoy en día se manejan los procesos mixtos, es decir, una parte virtual del proceso, otra ya en sitio, en contexto. Entonces, no hacer control C y control B. ¿Esto qué significa? Infortunadamente, yo he visto en grupos que yo hago de parte de trabajo, de talento humano, como que, oigan, ustedes tienen algún Assessment Center para, o sea, X, y pues eso no es el deber ser, puede ser como una referencia, ok, válido, pero no hacer esto, así como que el Assessment Center de un colegio, pues no puede ser el Assessment Center, no sé, de a 100, o sea, el objeto social es muy diferente, entonces no puedo pretender que ese Assessment Center de ese contexto, yo simplemente le dé copiar y pegar y lo replique en otro contexto, ¿sí? Porque es que cada cargo, cada empresa tiene necesidades diferentes y puede observar que algunos colegas, perdón que lo diga, pero son perezosos en ese sentido. Quieren ya todo fácil, todo hecho, todo construido, y no. Lo ideal de un Assessment Center es poderlos diseñar de acuerdo a la necesidad de la empresa. Se puede pronto desconstruir, ¿por qué no? Un diccionario Assessment Center, poco genérico, pero siempre hay que generar una personalización de acuerdo a las necesidades que tenga la empresa y que tenga el cargo, ¿sí? Que no les vaya a pasar esto, ¿sí? Que se hace, por ejemplo, una reunión grupal, y empieza a hablar todo el mundo y es el que más grite y es el que más hable. Entonces el psicóloga que no es muy experto en este tema cree que el que más habló es que eso es liderazgo. ¿Sí? Eso no es así. ¿Sí? A menos que sea una situación específica del cargo que requiera que la persona sea imponente y que es el que más se destaque,
pero a veces la misma situación lleva a que la persona por la presión demuestre ese comportamiento, pero eso no quiere decir que en su día a día sea así en el cargo. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque esas son las limitaciones de esos tipos de assessment center virtual. Yo he podido conocer esa situación muy cerca y al momento de la evaluación, es decir, los resultados, son personas que no ven mucho tiempo en la empresa, es decir, el assessment center no es efectivo. Entonces, eso es importante tenerlo presente. Algunas limitaciones del assessment center virtual, pues si no hay buena calidad de conexión, que pues por lo menos en nuestro país, pues bueno, ahí vamos mejorando, pero aún falta. Entonces, eso se complica. No todos tienen una buena cámara web, un buen micrófono, entonces eso pues ya afecta, ¿no? Afecta, obviamente, pues un assessment center virtual, es decir, una reunión grupal. La metodología tiene que ser diferente. Entonces, eso es algo que les decía con copiar y pegar. Si entonces, no, la situación que era presencial, entonces voy a llevarla y vamos a hacer lo mismo, pero en una reunión en Google Meet o en Zoom. No, eso no es lo mismo. Tiene que ser súper diferente. Importante, ¿no? Que esas discusiones en vivo, es decir, el momento de evaluar las características de la persona, pues no es lo mismo verlo aquí sentado que pues si estuviera en contexto y pronto podemos ya ver más detalles de su lenguaje no verbal, ¿cierto? Entonces, eso es importante. La poca habilidad que tenga el usuario con el dispositivo, bien sea el candidato o bien sea el evaluador. O sea, hay personas que aún en este momento les cuesta trabajo manejar las herramientas de reuniones. Entonces, eso es importante, ¿no? Y hay metodologías asincrónicas, ya les voy a hablar de eso, que eso es un método de hacer un center que se llama bandeja de entrada, WinBasket, que también nos permite poner a la persona en contexto en situaciones para poder precisamente evaluar competencias. Entonces, estos assessment centers de bandeja de entrada, que pues hoy en día hay soluciones totalmente automatizadas y son muy interesantes para el candidato y se pueden trabajar. Entonces, bien sea remotamente o deseablemente puede ser en la empresa, o sea, puede asistir, digamos, a las instalaciones de la empresa o la consultora, el outsourcing que se encarga de diseñar estos procesos y es poner literalmente a la persona en un día a día en su trabajo. Entonces, son esos assessment centers donde ustedes le dicen, bueno, usted debe tener disponibilidad de una mañana o de 3 horas para el ejercicio. Y es donde usted, pues, se sienta pues, en un escritorio, pues, decir, le adecuan un escritorio, un módulo de trabajo, siendo un computador y a través de un software empieza pues a ustedes desempeñarse en su día a día. Hagan de cuenta como si fueran ustedes en su primer día de trabajo, esas primeras 3 horas laboralmente hablando. Entonces, en ese software se simula que le llega un correo de parte de su jefe, de sus compañeros, que usted tiene que enviar un informe, que usted en ese momento lo llaman al celular, un celular que pues, le brinda la compañía o le solicitan que instale algún software en su equipo móvil. Y en ese momento se simula que entra una llamada y ahí pues ya por supuesto ya está pregrabado, pero digamos que hay una solicitud y frente a eso usted tiene que pues responder ante esa solicitud. Ese tema es muy interesante. Esto, pues, es decir, si bien es mucho más costoso que pues, un assessment center de tener un experto y hacer el proceso manual, aquí también nos permite evaluar una serie de habilidades y se pueden evaluar resultados. ¿Sí? Entonces, este assessment center que se define con el método InBasket, las plataformas permiten editar cuánto tiempo es el ideal que la persona resuelva los desafíos de los informes, los entregables, a ver un mínimo, cómo contesta el assessment center, incluso esta software permite evaluar nuestro tono de voz, nuestra expresividad al momento de conversar, de presentar informes. O sea, es un tema muy interesante y es literalmente, ¿no? Simular, poner a la persona en su día a día en el trabajo. Y ya el software, pues después de la evaluación, permite dar unos resultados, ahí como ven a su mano derecha en esta diapositiva. Entonces pueden ver los diferentes candidatos, se pueden programar en diferentes momentos, no es necesaria la presencia el 100% de todo el panel de evaluadores, sino solamente está atento como a nivel de disponibilidad el consultor o el responsable del manejo del software. Sé que, se cayó el sistema, se fue la luz, sí, cositas particulares, pero más a nivel técnico y donde brinda esa asistencia. Pero ya el resto, pues ya lo ejecutan los candidatos.
y es un tema donde pues no es necesario pues estar ahí 100%. Es un tema muy interesante porque yo puedo evaluar a varias personas en varios momentos y pues ahí se definen pues los resultados. Y ya de manera automática, este método InBasket, pues el Assessment Center de bandeja de entrada virtual, pues nos va a generar unos informes donde pues se miran las diferentes habilidades. Hay que tener presente que la mayoría de habilidades, por supuesto, serían habilidades blandas. Y como ven en esta imagen, el software lo que hace es clasificar, decir, bueno, cuáles son las habilidades más fuertes del colaborador y cuáles son las que pues hay oportunidad de mejora y definitivamente donde hay una gran brecha. Y en base a eso, pues el comité de evaluadores pues analiza todo el informe y en base a eso toma la decisión. Entonces, esta es una innovación frente a los assessment centers. Fíjense que sí se pueden virtualizar. No es una reunión de Zoom, no es una reunión de Google Meet, es un software donde se simula el día a día y la persona interactúa con ese software y en base a esa simulación, pues se ven unos resultados. Es realmente muy interesante y bueno, por supuesto, por su costo, nivel de inversión y demás, pues no cualquier compañía pues está en la capacidad de invertir. Pero les cuento, pues decir, pues, en base a la evidencia, los resultados son muy interesantes. Permiten al evaluador de determinar si esa persona cumple o no cumple con lo que se espera del cargo, mirar la brecha. Entonces, eso es muy importante. Entonces, hasta ahí, digamos que van pues, los consejos, ¿no? La explicación para las personas que cuando en esta conferencia nos acompañan y que hacen Assessment Center, ¿no? Y que quieren fortalecer o actualizar sus conocimientos frente a ello. Entonces, eso pues es muy valioso. Para las personas que pues están buscando empleo, por supuesto, importante, ¿no? Que supieran que es un Assessment Center y también pues algunos tips, algunas recomendaciones de cómo prepararme. Entonces, fíjense en lo valioso, ¿no? Es decir, cada empresa está en la capacidad de diseñar su propio Assessment Center. Es decir, no, yo no puedo tener como la gran generalidad y decir que es que todos los Assessment Centers van a hacer lo mismo, ¿no? Porque cada situación es particular. Sin embargo, se pueden rescatar algunos detallitos que sí podemos tener en cuenta al momento de preparar un Assessment Center. Entonces, primero hay que estudiar todo lo relacionado a la empresa de manera detallada, todo lo que pudiéramos conocer o solicitar al panel de evaluadores o la persona encargada del proceso de selección sobre la compañía. Como que información, indicadores de gestión, resultados, noticias, redes sociales de la empresa, todo lo que yo más pudiera conocer en la empresa y llevarlo para el Assessment Center, ¿cierto? Algún dato, algún tipo de información me puede ayudar al ejercicio. Cristian pregunta, ¿y será malo que yo lleve un blog de notas con anotaciones sobre la empresa? No, todo lo contrario. Eso es una evidencia que usted está preparándose para el ejercicio y que usted pues va más allá, ¿no? De un candidato que simplemente vaya a ver qué pasa. Entonces, eso es importante y puedan estudiar detalladamente el perfil anunciado. Cristian pregunta, pero es que yo vi la oferta y solamente pues decía el cargo y preséntese tal día y ya, yo no sé más nada de la oferta. Ok, usted tuvo oportunidad también a través de las entrevistas preguntar pues más alcance del cargo. Hoy en día existe una plataforma muy valiosa que se llama linkedin.com, que es como el Facebook, ¿no? Pero de los empleos y los negocios. Entonces, usted puede investigar de la empresa, puede investigar quiénes trabajan en la empresa, puede investigar qué funciones, qué actividades hacen esas personas dentro de la empresa. Entonces, un ejemplo, si es que me están llamando para el cargo de líder de mantenimiento, ok, pues voy a averiguar en esa empresa quién es o quién fue el líder de mantenimiento en esa compañía, qué hizo el hombre, de dónde viene, qué preparación tiene, ok, listo, funciones más o menos son estas, ahí en el perfil, en su extracto, en la parte de la cerca de, colocó que pues tiene cierto enfoque, cierta metodología, cierto, listo, perfecto, eso me ayudaría mucho para saber cuáles son las prioridades y hacia dónde enfocan el cargo. Entonces, esto es supremamente importante para un Assessment Center. A un Assessment Center no se puede ir a ciegas 100%. También sugiero, entre como ese pequeño blog de notas y apuntes, noticas para la actividad, que ustedes lleven algunos ejemplos de logros o precisamente funciones que han sido exitosas a través de su trayectoria laboral. Voy a poner un ejemplo. Si yo aquí como consultor en empleabilidad, entonces tengo logros significativos frente a la metodología de preparación de las entrevistas, las mejoras de hoja de vida,
Entonces, eso lo voy a llevar como notas porque eso me permite, al momento que me pregunten o yo tenga que presentar alguna información, poderlo destacar en el Assessment Center, ¿cierto? Porque nuestro objetivo es destacarnos, claramente. Entonces, eso es muy importante. Muy bien, entonces, eso pues respecto pues a ese tip. También es importante pues llevar ejemplos de situaciones no exitosas y cómo se podrían resolver, bien sea investigando las falencias que pueda tener la empresa o el cargo en que se está usted postulando o a través de su propia trayectoria laboral, esas situaciones no exitosas, cómo pues igual tenerlas claras, porque usted le pueden preguntar en Assessment Center, bueno, cuáles son sus debilidades, qué ha pasado en su vida laboral que no ha resuelto exitosamente. Importante llevar la lista, pero también más importante, qué propone usted o qué haría para poderlo resolver, porque en una Assessment Center le pueden preguntar algo así como, ¿cuál fue el mayor error o, digamos, oportunidad de mejora que tenía en sus trabajos? ¿O cuál fue una situación no exitosa en su vida laboral? Ustedes la mencionan y le pueden preguntar, bueno, si hoy tuviera la oportunidad de volverse en el tiempo y de hacerlo diferente, ¿qué diferente haría? ¿Sí? Entonces, muy importante esa preparación, porque si la persona no tiene clara, es decir, tiene clara la debilidad, pero no tiene claro hoy en día qué haría diferente para resolverlo y se queda en blanco ante esa pregunta, pues ahí ya empieza a tener desventaja sobre otros candidatos, ¿no? Entonces, eso es importante. Como les comentaba, pues el libreto de la trayectoria, de su valor agregado, eso es importante. No es recitar y como leer simplemente la nota, sino usted la lee y se apoya y ya a través de sus habilidades de comunicación lo que busca es generar una emoción, ¿cierto? Como lo dicen ahí. No es recitar información sin emoción, sino es brindar información con emoción, con convicción y motivación. Así usted pues puede ganar el proceso. Muchas veces me preguntan, Cristian, es que me da miedo la Assessment Center porque es que yo soy como tímido y ahí en los Assessment Center toca gritar, ¿sí? Entonces, no, o sea, realmente no es un concurso el que más grite, sino es la persona que puede resolver exitosamente a las exigencias de la situación. Entonces, no necesariamente el primero que hable es el líder, ¿sí? No, a veces el que habla primero es el que está más ansioso. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Por supuesto, ¿qué puede influir en un Assessment Center y que no es objetivo, no es justo conmigo? Pues un evaluador que no está preparado, que no es investigativo, que no es curioso intelectualmente hablando y pues digamos que cree erróneamente que el que habla primero es un líder, ¿sí? Eso sí puede pasar. ¿Qué tan común es? Pues no, no es tan común. Un Assessment Center normalmente ya lo diseñan y lo ejecutan personas que ya cuentan con años de experiencia en evaluación de talento y precisamente van a generar una situación que es objetiva y que tienen claro cómo evaluar a esa persona. Entonces, ustedes tengan la tranquilidad que ustedes exponen sus argumentos, se involucran con la situación, eso sí es importante, no es tomar una actitud pasiva tampoco, sino hay que involucrarse con la situación, dar de todo pues para avanzar con el proceso y el mejor consejo que yo les puedo dar es, los Assessment Center normalmente los diseñan para personas pues que ya cuentan con experiencia laboral, entonces la mejor manera es apoyarse en lo que ha sido sus historias exitosas a nivel laboral. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Esto es un consejo más para los evaluadores que para los candidatos de un proceso de selección. Entonces, no hay que confundir el histrionismo con el liderazgo, ¿sí? Entonces, el liderazgo que nuevamente se evalúa en un Assessment Center, hay que tener claro cuál es la definición, cuáles son esas conductas de liderazgo, y como les digo, pues el histrionismo no necesariamente es una característica del mismo. Entonces, ustedes pueden armar o preparar algunas situaciones, pero no existen diccionarios de Assessment Center. Ustedes entran a Google y buscan a ver, frente a diccionarios de Assessment Center no van a encontrar mucha información o de pronto un poquito más a nivel académico. Y digamos que pues hasta ahí, sí, pero no existe pues consejos generales y no es que estás para X empresa, Y, Z, W, no, realmente son temas muy ambiguos. Y el mejor consejo que yo les puedo recomendar, ustedes toman nota, se preparan, diseñan la situación y buscan precisamente prepararse y ser humildes en la situación. Es decir, hay que ser originales al momento de presentar el assessment. ¿Qué es ser original? Ser ustedes mismos. Porque es que entiendo también que el Assessment Center es un escenario de presión y pronto uno pueda modificar algunos parámetros de su conducta. Pero en definitiva, la persona que se siente cómoda, que se ha preparado, segura de lo que va a decir,
curiosamente lo que uno ve es que se siente más auténtica al momento de desplegarse en el Assessment Center que aquella persona pues que quiere ir por ir a una situación a ver qué sucede. Eso es una gran diferencia a tener en cuenta en el proceso. Básicamente ese es el espacio, el conocimiento que yo quería traerles, actualizarles. De hecho, el año pasado hemos hablado pues del Assessment Center. En esta oportunidad les profundicé un poquito más de los assessment virtuales y algunos detalles que son muy coherentes con la situación actual, ¿cierto? Si usted no tiene coherencia en lo que es su preparación actual a las demandas o tendencias de talento humano, pues usted lo que hace es perder oportunidades laborales, ¿cierto? Si está buscando empleo. Ahora, si usted está evaluando talento humano y no está actualizado con las tendencias, pues puede seguir cometiendo errores al momento de la selección. Entonces, básicamente ese es el espacio. Les agradezco mucho su compañía. No sé si alguien del público de pronto tenga alguna pregunta, alguna inquietud. Yo con mucho gusto pues les pueda responder. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cristian. Recuerden, los asistentes pueden dar clic a la mano que aparece en sus dispositivos para habilitarles el micrófono o realizar la pregunta por escrito. Perfecto. Doctor Cristian, por el momento, ya, el ingeniero Mauricio Hernández. Adelante, ingeniero Mauricio. ¿Puede dar clic al micrófono? Ingeniero Mauricio, es tan amable, le da clic a su micrófono. En este momento ya se encuentra habilitado. No lo escuchamos, nos va a escribir la pregunta. Vamos a dar un momento para... Sí, señor. Listo. Nos escriben. ¿Qué pasa cuando el assessment se pone agresivo entre los participantes? ¿Qué debo hacer? Ok. Y eso es, bueno, podríamos ampliar un poquito la pregunta. Eso es como cuando usted es candidato en un proceso de selección o usted está evaluando y ve uno de los candidatos que toma esa actitud. Sería importante que me cuente como en qué parte está. Mientras el ingeniero Mauricio nos escribe, Sí, señor. ya no está escribiendo. Es decir, todos quieren hablar y todos empiezan a hablar fuerte. Sí, ok, ok, me imagino que es como en el caso de, voy a hablarlo pues de las dos situaciones. Si usted es un candidato y está en el proceso concursando con otras personas que empiezan a hablar fuerte y es el que más se destaque, igualmente yo lo invito, ¿no? Que también pues se involucre en ejercicio, no es de gritar, porque sé que hay personas que no se sienten para nada cómodas con el proceso, entonces de todas maneras haga el intento, haga el esfuerzo, porque finalmente ellos en ese momento pueden estar gritando y destacándose, ¿no? Pero también en la invitación a que usted sea muy analítico, escuche lo que está diciendo la persona, si en verdad está generando, es decir, un valor agregado o está respondiendo favorablemente a la pregunta. Sucede algo muy curioso en estos ejercicios grupales y es que la persona que toma la iniciativa puede influenciar en las respuestas de los demás candidatos. Sí, eso me sucedió curiosamente en esta semana que estamos hablando pues a unos candidatos y esa persona que tomó la iniciativa vimos como que se replicó ese mismo estilo de respuesta. Entonces, sí, podemos que ustedes dicen, listo, no soy de los que primero que hablan y gritan, sino más bien voy a ser un poquito más receptivo, busco dar una respuesta original, inclusive desafiando, contraponiendo o poniendo en tela de juicio, en duda,
lo que primero que dijo el primer candidato. Como respuesta a eso, tal vez el primer candidato se va a poner más a la defensiva, a gritar, pero usted lo puede presionar, lo puede exponer al momento pues, de dar esa respuesta, ¿cierto? Eso es pues siendo candidato. Entonces hay que ser muy estratégicos, ¿no? Es decir, hagamos de cuenta en un juego de ajedrez, su objetivo no es ser ni la reina ni el rey, sino el ajedrecista, ¿no? El que se anticipa ante los posibles movimientos y puede ganar el proceso. Otro tip importante, un Assessment Center no es que arranque ya y todos iniciamos al mismo momento. Usted como candidato, pues tiene la oportunidad de hablar previamente con los otros candidatos, ¿cierto? Entonces, hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Y empiezan a interactuar y usted empieza, hagan de cuenta como estos reality shows, ¿no? Que todo es estrategia, ¿no? Yo me hablo, pero tengo información, más o menos este puede ser así, este también puede ser de esta manera, esta chica puede ser de otra manera, en su personalidad, listo. Eso me previene o me permite estar preparado para el momento del assessment center, seguramente es el que se quiere destacar, ¿cierto? Muchas veces en nuestro lenguaje no verbal, nuestra forma de presentarnos, vestirnos, nos da un indicio de cómo puede ser esa persona en el assessment. Entonces, eso también es otro tip importante, ¿no? Que usted ya, sabiendo eso de antemano, puede reaccionar más favorablemente cuando empiecen a gritar. Si usted es el evaluador, bueno, eso es una pregunta importante. Súper importante, clave, yo considero tener claro usted los objetivos del assessment, ¿cierto? Si usted tiene claro los objetivos del assessment y tiene muy claro cuáles son las competencias que quiere evaluar, pues cuando usted vea que las personas empiezan a gritar y si, por ejemplo, están gritando y destacándose y una cosa y demás, y usted ve que el tema de liderazgo no es eso, entonces, ok, usted incluso puede decir, no, esto es un filtro y no corresponde, pero si usted de pronto al momento de evaluar las competencias, definirlas, vieron alguna habilidad, no sé, asociada a la dominancia, a la imponencia, a la persuasión, y ok, eso lo ven incluso como algo positivo. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Es decir, depende de la empresa, de sus necesidades internamente, cómo es que definen las competencias. Como se dan cuenta, no les he hablado de que si esto es bueno, esto es malo, ¿sí? Puede ser que gritar para una empresa sea inadecuado, pero puede ser que en otra empresa el gritar, el destacarse y el que más habla primero, pues lo ven como algo bueno. Entonces, esto depende de las dos partes, ¿no? Por el parte de evaluador, conocer muy bien los objetivos del assessment y saber qué es lo que se está evaluando. Y por parte del candidato, es un tema muy de estrategia, de preparación, de conocer previamente lo que puede ser el escenario, lo que me va a exigir, y así mismo, pues yo pues busco destacarme, ¿sí? Ahora, no se preocupe, por ejemplo, en el caso del candidato, si por alguna razón, por esa situación, no es cómodo, no es lo que considera que es para usted y definitivamente en esa Assessment Center no fluyó el tema y no lo seleccionan, no pasa nada. Para eso están los filtros, ¿cierto? Imagínense donde tomaran una decisión, entre comillas, equivocada y dicen, no, igual demos la oportunidad a Cristian, bueno, perfecto. Y resulta que en el día a día el cargo exige eso, ¿no? Que usted grite, que usted imponga, que quiere ir más allá, pues como resultado de eso, usted al poco tiempo, usted está insatisfecho en su trabajo, se va a estresar, no va a dar con el tema, corre el riesgo que lo saquen por periodo de prueba. ¿Sí? Entonces, no olvidemos que el Assessment Center es un gran filtro del proceso de selección. Entonces, pues respondo así, ¿no? Como desde las dos partes, desde el evaluador y desde el candidato. No sé, ingeniero Daniel, si de pronto hay alguna otra pregunta de parte del público. Sí, tenemos una manita levantada, la ingeniera María Humada, le vamos a habilitar el micrófono. Sí, señor. Adelante, es tan amable, le da clic a su micrófono. Ingeniera María. Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Buenos días. Sí, señora. Ok, bueno, yo envié mis preguntas al chat, pero ya que me habilitaron el micrófono, las voy a consultar por acá. La primera pregunta es, ¿cuáles son las competencias más difíciles de identificar en un assignment center? Claro que sí. Vamos a colocar aquí en la diapositiva como para poder reseñar en base a lo que es más conocido en una Assessment Center. Permítame un segundito. Ok, entonces, lo más difícil de poder evidenciar son esas competencias que en el cargo, en su día a día, de pronto no son tan comunes de desplegar. Por ejemplo, lo que son las habilidades, por ejemplo, de razonamiento, en algunos momentos no es tan fácil de poder evidenciar en un assessment center, ¿cierto? Por eso hay que diseñar muy bien la situación
de tal manera que que obligue, ¿no? Que lleve a la persona a que despliegue esa habilidad. Entonces, esa es una. La otra es la de las habilidades analíticas. Entonces, si en el Assessment Center, o por ejemplo, lo que es el virtual, es más fácil, ¿no? De determinar la habilidad analítica, porque yo tengo las herramientas para poder demostrar que sí tengo buena capacidad de análisis. Entonces, esto también va muy de la mano. Es decir, hay competencias que dependiendo de la situación van a ser más difícil de demostrar que en otro tipo de situaciones o herramientas. Por eso doy el ejemplo. En una situación presencial, en cuanto a la habilidad analítica puede ser un poquito más compleja, ¿no? Porque no tengo el computador, no tengo pronto el método virtual como para mostrar, presentar el informe. Pero si es virtual, pues la habilidad analítica sí se puede detectar más fácilmente, ¿sí? Esa es una. ¿Qué otro aspecto de personalidad puede ser más complicado, más difícil de detectar en un Assessment Center? Es que bueno, es que liderazgo, ¿no? La palabra liderazgo conlleva pues también una serie de comportamientos y necesidades de la organización. Considero yo que más que sea difícil de identificar en comportamentalmente hablando, es importante tener claro el concepto que se quiere evaluar en la compañía, porque como les decía anteriormente, liderazgo para una empresa puede ser gritar, ¿cierto? Y liderazgo para otra empresa puede ser el tema de inspirar, persuadir, etcétera, etcétera. Entonces, yo considero que más que sea difícil o no identificar una competencia en un Assessment Center, es tener claro cómo yo voy a evaluar. Entonces, al momento de degradar las competencias y poner a nivel de conductas, ahí es ahí donde yo tengo que diseñar muy bien la situación para llevar a la persona a que demuestre el tema. Si no lo demuestra, pues definitivamente es que no tiene la competencia. Eso también es importante, porque a veces uno dice, no, yo requiero la situación y yo quiero ver que todas las personas me demuestren liderazgo, pero pues necesariamente van a haber unos que se destaquen más que otros. Entonces, ese que de pronto no se destacó es porque frente a esa competencia la brecha es grande y aún no cumple, entonces pues la puntuación va a ser bajita. Entonces, esa es como no sé si respondí a tu pregunta o pues quedaron dudas frente a ello. Sí respondió mi pregunta y tengo una pregunta final y es cómo detectar en mi equipo de trabajo en el área de selección que el encargado del proceso no cuenta con las actitudes para desarrollar este tipo de procedimientos. ¿Qué recomendaciones podrían hacerme? Muy bien. Frente a esa pregunta, es decir, si tú eres la líder, ¿no? De talento humano y tienes un equipo de profesionales que trabajan en el tema, entonces es evaluar, por ejemplo, su capacidad analítica, su habilidad, por ejemplo, para redactar informes, esto es importante, también evaluar, ¿no? Lo que es la creatividad y la capacidad de abstraer las situaciones cotidianas del trabajo y llevarlas a una simulación. Por ejemplo, yo que buscaría en mi equipo, pues ese analista de talento humano que va y se involucra con los líderes y bueno, ¿cómo es que es el día a día de este cargo? ¿Qué es lo que hace esta persona? Entonces, evalúa la situación, analiza y diseña precisamente una simulación que busca ser muy cercana a la realidad, ¿cierto? Eso es importante. También se recomienda que el equipo, ¿cierto? Refuerce sus conocimientos, sus conceptos del Assessment Center, bien sea pues de manera empírica o pues aconsejable buscar una firma, una consultoría o un mentor, una persona experta en el tema para que las personas pues se actualicen frente al conocimiento. El Assessment Center muchas veces lo que uno ve en el camino es que se va como haciendo de manera empírica y eso sí tiene pues muchos riesgos. Lo aconsejable es que tomen una liderazgo, una mentoría o en este caso pues también hay universidades, ¿no? que ofrecen desde educación continuada diplomados, talleres, ejercicios sobre Assessment Center. Entonces eso es importante que lo tenga presente. Entonces yo considero que, vuelvo y reitero, la capacidad analítica, de negociación, de abstracción de una situación y la capacidad de redactar y evaluar informes o diseñar la situación son competencias necesarias que debe tener una persona en talento humano para que se involucre con el Assessment Center. Y además, yo concepto un adicional, una persona que le guste, ¿no? El tema de evaluación del talento, que disfrute de poder conocer, de entender las características de la persona, de proyectar comportamientos y a partir de eso generar precisamente las diferentes evaluaciones. Eso es supremamente importante que la persona sea muy apasionada y que le guste este proceso. No todo el mundo disfruta de evaluar porque sabemos que los Assessment Centers suelen ser un poquito dispendiosos.
Los ingenieros. Muchas gracias, Cristian. Última pregunta es si dónde podríamos encontrar este tipo de servicios, si nos podemos colocar en contacto contigo, pues para una consulta más puntual. Sí, señora, claro que sí, ingeniera. Muchas gracias por la pregunta. Entonces, aquí pues dejo mis datos de contacto. Mi WhatsApp es 312-425-1751. Entonces, si desea, me puede escribir por ese medio y podemos detallar más a fondo su solicitud para buscar precisamente si es a través de una sesión de una charla, una conferencia similar, o ya es un tema más de trabajar habilidades blandas, de cómo podemos fortalecer precisamente esas competencias en su equipo. Entonces, con muchísimo gusto podemos darle ese acompañamiento. Entonces, ahí está mi WhatsApp, también está mi correo electrónico y con muchísimo gusto podemos orientar. Doctor Cristian, tenemos una pregunta del ingeniero Juan Carlos Pulido. Consulta, ¿solo tienen el servicio de Assessment Center o tienen algún programa de reubicación o ayuda en búsqueda de empleo? Ah, ok, sí, señor. Claro que sí, nosotros tenemos un programa de placement, estamos enfocados en lo que es la consultoría para la ayuda en la búsqueda de una mejor oportunidad laboral, todo lo relacionado a la optimización de hojas de vida, preparación de entrevistas y assessment center, y también lo que es la búsqueda de empleo. Entonces damos una mentoría personalizada de cómo precisamente hacer la búsqueda a través de portales, a través de networking y otro tipo de estrategias para poder conseguir entrevistas de trabajo. Entonces, básicamente ese es nuestro servicio, totalmente personalizado. Tenemos un equipo de psicólogos, psicólogas especialistas también con posgrado y experiencia en mentoría y empleabilidad que podemos acompañarlos. Entonces, con muchísimo gusto, usted puede escribirme a su WhatsApp, buscamos conocer su situación y en base a esa situación nosotros le ofrecemos un plan totalmente personalizado. Ahí puede seguirme también en LinkedIn, usted podrá conocer ahí testimonios, conferencias y demás de clientes de nosotros, pues que han logrado su objetivo a través de nuestro mentoring. Entonces, con muchísimo gusto y pues a través de Ascienda ahí podemos darles una atención especial por el hecho de acompañarnos en la charla de hoy. Muchas gracias, doctor Cristian. Nos escriben. Agradecerle de parte de Hacienda, le agradecemos por este espacio, por este tiempo que nos dedicó, igual a nuestros asistentes por acompañarnos. Esperamos seguir contando con su asistencia y con sus charlas. Y, doctor Cristian, desearle un feliz día a usted y a todos nuestros asistentes. Muchas gracias por la invitación. Un feliz día para todos. Que estén muy bien. Feliz día.